Hola, bienvenidos al ciclo de píldoras y webinars TIC de BILIP, el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha. Soy Carlos Rodríguez, consultor de experiencia de usuario y experto en UX y diseño de interfaces. En esta píldora sobre Lean Startup vamos a hablar de la visión general, un origen, hablaremos de los antecedentes metodológicos, hablaremos de la metodología y luego tendremos un apartado final de las ventajas. En cuanto a la visión general, lo primero que tienes que tener claro es que Lean Startup es una metodología para desarrollar productos y servicios. Su objetivo es desarrollar productos y servicios. Esto es fundamental. Una vez que tenemos eso claro, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que aporta de manera diferencial la Lean Startup como metodología de desarrollo de productos y servicios? Fundamentalmente porque acorta los ciclos de desarrollo de los productos, adoptando una combinación de experimentación, lanzamiento de productos y aprendizaje. Es decir, el objetivo es acertar en el lanzamiento y esa manera de acertar se enfoca desde acortar los ciclos de desarrollo de los productos. Es decir, para que os hagáis una idea, se trata de sacar un planteamiento, ver si funciona, medir y en aquellas cosas que no encaje de acuerdo con las necesidades de los clientes y de acuerdo con los planteamientos de negocio, se evoluciona, se hace una iteración y se vuelve a lanzar. Me he adelantado un poco porque el cómo lo hace, como pone en la slide, es mediante la construcción iterativa. En cuanto al origen, lo primero que tenéis que tener claro es que Lean Startup es una marca registrada, es decir, es una idea de alguien. Ese alguien es Eric Ries, lo que quiere decir que no es una idea que sea generalmente técnica, sino que es un concepto acuñado por una persona en concreto que precisamente se basó en su propia experiencia personal como empleado y fundador de startups para definir cómo podrían en la fase crítica de lanzamiento de una empresa, que siempre lo es, cómo podrían optimizarse los recursos y el funcionamiento de la compañía para que ese lanzamiento que la empresa tuviera más posibilidades de supervivencia en ese momento tan crítico. ¿Qué errores detectó esta persona según su experiencia? Que en principio esta persona, Eric Ries, trabaja en lo que es Silicon Valley, en diferentes proyectos tecnológicos de crecimiento y de desarrollo tecnológico digital, y utilizó su experiencia, que básicamente se puede resumir en dos proyectos, Catalyze Recruiting y Dare Inc., que en los dos compartió el mismo problema que condujo al fracaso de estos lanzamientos de startup, que es no conocer las verdaderas necesidades del cliente, es decir, estar demasiado lejos de lo que el cliente quiere y estar demasiado ocupado en lo que es lanzar un primer producto sin asegurarte, sin acompasarte con lo que tu cliente quiere. No obstante, todo ese trabajo de Eric Ries se basa en trabajos teóricos anteriores, porque realmente nadie crea nada desde cero, y Eric Ries es discípulo de un profesor de Stanford, entre otros también de Berkeley y de Columbia, que se llama Steve Blank, que básicamente él construyó un poco el aparataje teórico en que se basa Ries, solo que le carecía, como todo buen profesor de universidad, y lo digo sin ironía, del carácter marketingiano que Eric Ries aportó a la idea, dándole un nombre pegadizo e importante. Los programas, el trabajo, esta persona se llama Steve Blank y es conocido por desarrollar lo que él llama la metodología de desarrollo de clientes, el Customer Development, que fue el que realmente inició el proyecto Lean Startup, porque, como os comento, básicamente el principal problema que detectó Ries es el poco énfasis que se pone en cuidar al cliente y pensar en él. En cuanto a los antecedentes, de aquí voy a pasar un poco rápido, pero Blank se basó en planteamientos japoneses, en concreto de la empresa Toyota, que, entendiendo cliente por un cliente interno,
Toyota planteaba una serie de maneras de trabajo que permitían que en el estocaje de piezas para el montaje de los vehículos, pues los clientes tuvieran en todo momento lo que necesitaban. Entonces, toda esta metodología, de ahí viene un término que es el Kanban, que son pequeñas provisiones de productos o de componentes para la fabricación del coche, que se colocan en proximidad de aquellos que los van a utilizar para montar. Entonces, toda esta sensibilidad hacia el quien va a utilizar algo, pues fue recuperada por Blanc con un sentido más genérico y más global, y luego marcada marketingianamente por Eric Ries y terminada. Al final todo se reduce en que cuando creas un negocio, tu objetivo es tener éxito, pero también gastar lo menos posible en tener ese éxito. En ese sentido, para tener éxito, no hay nada más importante que la creación de valor para el cliente final, por un lado, y luego eliminar todas las posibles ineficiencias que pueden darse en la producción. En cuanto a la metodología, hay un planteamiento tradicional. Digamos que esto también tiene un contexto que es casi sociológico, global, en el sentido de que no eran hace 20, 30, 40 años, la competencia no era tan brutal como era ahora, y no era tan relevante el momento de lanzamiento, sino que los modelos de negocio y los planes no diferenciaban de una manera drástica y radical el proceso de lanzamiento. Ahora mismo esos enfoques no son tan adecuados a un entorno cada vez más competitivo, especialmente en todos los entornos digitales donde se genera esta metodología, que es todas las empresas tecnológicas que digamos que tienen a veces una vida muy corta, ¿no? Entonces, ese énfasis en destacar y entender la concepción de la compañía desde el punto de vista, dando una prioridad brutal a las fases de inicio y de lanzamiento, es lo que diferencia inicialmente a la metodología startup de otras maneras de plantear un negocio en los que inicialmente también se basa. Lo único que se hacen es hacer determinadas modificaciones tácticas en los planteamientos por ejemplo, desaparece el concepto de plan de negocio, se pone mucho énfasis en hablar con los clientes y en ofrecer planteamientos iterativos de producto que se van modificando según el uso o el comportamiento que tiene el cliente hacia ello. Entonces, todas estas cosas no se tenían en cuenta antes a la hora de montar un negocio. Este es el principal valor que aporta el Lean Startup. Ahora estamos en un minuto de la competencia en que se ha convertido en esencial esos primeros minutos de vida de las compañías o esos primeros años, y para eso tiene la importancia el planteamiento Lean Startup. Como os he dicho, los planteamientos modernos implican, como veis en las imágenes, pues aprender del cliente, y el cliente necesita sentarse cómodamente en una butaca en lugar de las viejas sillas de esparto que os estaba mostrando anteriormente. Bueno, esto es un poco frívolo y butad, pero la idea es un poco esa, es decir, se trata de aprender del cliente. ¿En qué se traduce esto? Que con la metodología Lean Startup se va construyendo a medida que se obtiene más y más conocimiento del mercado. Es decir, el producto nunca es algo cerrado, sino que el producto se evoluciona y se itera, como ya os he dicho unas cuantas veces. Y esto es el espacio que abre la metodología Lean Startup en los antiguos maneras de producir y construir un negocio. Las fases, os habéis hecho un poco la idea conforme os he ido hablando, pero básicamente la primera fundamentalmente es validar la idea en el mercado. ¿Y cómo la validas? Pues construyendo un PMV o en inglés un MVP, un producto mínimo viable, es decir, una funcionalidad que tú has testado y que la lanzas, que es la tercera fase, y lo que haces es medir la aceptación y el uso que tiene esa PMV en tus segmentos de clientes a los que te diriges, y aprendes de esa medición con vistas a generar otra fase iterativa
e ir evolucionando el producto hasta conseguir digamos, tus objetivos de negocio. Entonces, pues en ese sentido, la metodología de Lean Startup genera ciclos que podrían perfectamente no terminar nunca, porque el producto va evolucionando al mismo tiempo que el cliente evoluciona con él. Y ya para terminar, en cuanto a ventajas, ¿por qué Lean Startup y no la metodología tradicional? Básicamente, precisamente un poco por lo que os estaba comentando, es decir, porque en un principio minimiza la inversión inicial, porque tú haces un mínimo producto viable, no estás parado N meses desarrollando todo el producto, sino que vas a poquitos lanzando al mercado ideas y siempre nunca estás arriesgando completamente toda la inversión ni toda la funcionalidad, sino que expones lo justo para ver cómo lo justo, que también tiene que ser lo necesario para que el cliente funcione, porque si no, evidentemente la medición no va a ser satisfactoria y el producto o el servicio no van a seguir adelante. Pero es un poco trabajar ese equilibrio y un poco como otro concepto que sería importante que os quedarais en la cabeza, es que al final todo puede ser reiniciado, todo puede ser reinventado, el concepto es muy flexible, no hace falta tener todo hecho antes de lanzar un producto, sino al revés, tú vas construyendo tu producto al mismo tiempo que lo estás lanzando y lo estás comercializando. Y en ese sentido es un poco lo que podría ser el resumen de lo que significa la metodología de Lean Startup con respecto a otras metodologías más tradicionales. Un poco lo que figura en esta slide, es decir, ahorras tiempo y dinero en el sentido que os estoy comentando, es decir, no expones todo tu presupuesto, todo lo que tienes, ni empleas todo el tiempo para desarrollar una versión terminada de toda la funcionalidad, y además ese ahorro lo combinas con lógicamente una mayor probabilidad de éxito, porque mantienes un diálogo y una conversación con tus usuarios y tus clientes que te permiten ir ajustando ese gap que puede haber entre ellos y tu producto. Y bueno, esto es un poco lo que quería contaros en esta píldora de Lean Startup. Os animo a seguir leyendo cosas en internet, hay muchísimos documentos, muchísimas webs que te lo cuentan, y es realmente una herramienta bastante útil para innovadores y para emprendedores, para plantear negocios y productos de una manera mucho más flexible y mucho más rápida. Muchísimas gracias a todos.